Hola, siguiendo con la lección 4 dedicada al estudio del potencial eléctrico, vamos a ver cómo calcularlo en el caso de sistemas discretos de carga. Para ello vamos a analizar primero cómo es el potencial del campo creado por una carga puntual, después por una distribución de cargas puntuales y por último vamos a ver el concepto de superficies equipotenciales y sus propiedades más relevantes. Lo primero es que cuando tengo una carga puntual o una distribución cualquiera, siempre tengo asociado un campo eléctrico y como consecuencia un potencial eléctrico, el que hemos llamado V y vimos en una presentación anterior. Consideremos, por ejemplo, una carga puntual positiva Q, que es el caso más sencillo, y dos puntos que vamos a poner alineados los tres porque es el caso más sencillo de resolver matemáticamente, aunque no es necesario que sea hasta la distribución. Lo que queremos calcular es la diferencia de potencial entre los puntos P y Q, para lo cual vamos a seguir esta trayectoria. Por definición de diferencia de potencial, lo que tenemos que resolver es esta integral. Concretamente, el campo eléctrico, puesto que la carga es positiva, es repulsivo, va alejándose de la carga y por tanto forma 0 grados con el propio movimiento, con el diferencial de R. Por tanto, desarrollando el producto escalar como módulo del primer vector por módulo del segundo por coseno del ángulo que forman, 0 en este caso, me queda esta expresión. El coseno de 0 es 1 y el módulo del campo eléctrico, como sabemos por la lección 3, es esta expresión, constante eléctrica, módulo de carga dividido por distancia al cuadrado. El módulo de una carga positiva es ella misma, así que me queda esta expresión final, para el caso de cargas positivas. Si la carga es negativa, podemos ver que es un desarrollo prácticamente idéntico con las siguientes salvedades. La primera es que el campo eléctrico ahora es atractivo, va dirigido al contrario que en los casos anteriores. Por tanto, este ángulo ahora es 180 grados pi radianes, por tanto coseno menos 1. La segunda particularidad es el módulo de la carga. Puesto que la carga es negativa, el módulo de la carga es menos Q. Por ejemplo, si la carga es de menos 3 coulombios, su módulo es menos 3. Visto que este menos se cancela con este otro, la expresión es exactamente la misma, así que la integral que voy a proceder a resolver es común para ambos casos. Esta integral me da el resultado que vemos aquí, en el cual voy a quitar el signo menos a cambio de intercambiar los límites de integración. Por eso me queda una expresión más sencilla, donde podemos ver que es exactamente la misma expresión cambiando punto P y punto R. Puesto que VP menos VR es esta resta, pues minuendo con minuendo, sustraendo con sustraendo, y la expresión del potencial es la que aquí vemos. El potencial es constante eléctrica multiplicado por carga dividido por la distancia, al contrario del campo eléctrico, que era una expresión análoga en su módulo, solo que iba con la distancia al cuadrado. Nótese que cargas positivas dan potencial positivo porque Q es positivo, si Q es negativa, el potencial que me saldrá es negativo. Y si lo que tengo no es una sola carga puntual, sino un conjunto de ellas, por ejemplo 3, como vemos en esta figura, donde he mezclado positivas y negativas. Bien, en ese caso ya sabemos que el campo eléctrico es la suma de los campos eléctricos creados por cada carga por separado, y lo que vamos a ver es qué se hace con el caso del potencial. Quiero sacar la diferencia de potencial entre el punto P y el R que tenemos aquí. Y para cualquier punto de esa trayectoria, el campo eléctrico es la suma de los campos eléctricos. Así que si quiero sacar la diferencia de potencial, por definición, es esta integral, pero el campo eléctrico, por el principio de superposición que ya conocéis, es la suma de los campos eléctricos, es decir, este sumatorio. Tengo por tanto la integral de una suma, y ya sabemos que por matemáticas eso es equivalente a la suma de las integrales, que estoy poniendo de esta manera. Y cada una de esas integrales es la diferencia de potencial, por definición, creada por cada partícula individual. Es decir, es tomar la diferencia de potencial debido a la carga 1, debido a la carga 2, etcétera, y sumarlas todas. Bueno, en vez de hacer esta suma de diferencias, puedo hacer la suma de los minuendos, la suma de los sustraendos y restarlos. Comparando términos, esta resta igual a esta resta, se puede deducir fácilmente que es que el potencial es la suma de potenciales parciales, que es lo que aquí apuntamos. Bien, este resultado es análogo al que ya obtuvimos en la lección 3 para campos eléctricos. El campo eléctrico de una superposición de cargas era la suma de los campos creados por cada una por separado. La diferencia más relevante, aparte de que sea potencial en vez de campo eléctrico, es que el campo eléctrico es una suma vectorial y aquí lo que tenemos es una suma escalar, numérica, normal y corriente. Aquí tenemos el desarrollo de esa expresión un poco más alargado y aquí tenemos la aplicación al caso de 3 cargas puntuales, de la misma forma que se podría hacer con 2 o con 2508.
Por último, vamos a dar un concepto nuevo, el de superficie equipotencial, que es el conjunto de puntos con el mismo valor del potencial. Por ejemplo, pues aquí tengo en la punta de mis dedos tengo un potencial de 20 voltios, puedo dibujar todos los puntos que tengan 20 voltios y el conjunto será una superficie. Igualmente podría dibujar la superficie de potencial menos 13,4. Por ejemplo, ¿qué aspecto tienen en el caso de una carga puntual? Aquí tenemos una carga puntual con la ya conocida distribución de líneas de campo y aquí tenemos el potencial para esa carga puntual. Si lo que quiero obtener es un montón de puntos que tengan la misma V y K y Q a su vez son constantes, parece evidente que la única forma es que la R sea constante, es decir, todos los puntos que tengan la misma distancia a la carga puntual tienen el mismo potencial. Ese conjunto de puntos es obviamente, por definición geométrica, una superficie esférica cuyo centro está en la propia carga. Aquí podemos ver esa representación, eso serían lo que se llama líneas equipotenciales. No he dibujado aquí las superficies, que evidentemente estarán en 3D, serían esferas, sino la sección de esas superficies con el plano de la pantalla. Esas intersecciones, que es la forma más habitual por simplicidad de demostrar las superficies equipotenciales, reciben el nombre de líneas equipotenciales y la vamos a utilizar también a partir de aquí. Pero no perdamos nunca la vista de que en realidad todo lo que estamos viendo son superficies. Por cierto, un detalle que vamos a analizar más en detalle a continuación es que podemos ver que las superficies equipotenciales en las líneas de campo son perpendiculares entre sí. Vamos a ver que esa propiedad es general. Para ello vamos a considerar una superficie equipotencial cualquiera como la que tenemos aquí en color verde y dos puntos P y R, que aquí los represento separados para que se vea el dibujo, pero en realidad estarían infinitamente próximos, es decir, ni con el microscopio más potente existente llegaría a ver los dos puntos separados. El vector que los une es el que llamamos, como es notación habitual, diferencial de R. Y el producto escalar del campo eléctrico por diferencial de R sería la variación infinitesimal de potencial que habrá de un punto a otro. Sin embargo, veis que pongo que por diferencial de R no es un pequeño potencial, sino cero exacto. Y es que este es el caso. No hay ninguna diferencia de potencial, ni pequeña ni grande, ninguna entre los dos puntos, porque son de la misma superficie equipotencial. Por tanto, el potencial es el mismo en los dos y la resta es cero. Sin embargo, sabemos que el campo eléctrico no va a ser nulo en general y el diferencial de R, evidentemente, por pequeño que sea, tampoco es el vector nulo. Así que solamente hay una tercera explicación de que este producto escalar sea cero, y es que los dos vectores multiplicados sean perpendiculares entre sí. Cuestión importante, porque eso significa que cualquier segmento que yo haga en una superficie equipotencial, el campo eléctrico es perpendicular a todos. Por ejemplo, si imaginamos aquí en la palma de mi mano que el campo ha de ser perpendicular a este segmento, a cualquier segmento que ponga aquí, solamente hay una orientación posible, la perpendicular a la mano. Y ese es el resultado final. El campo eléctrico en un punto cualquiera es perpendicular a la superficie equipotencial que pasa por dicho punto, como nos ha pasado en el caso de la carga puntual y podemos ver en estos otros con dos cargas iguales, dos cargas opuestas y dos de signos contrarios y una doble que la otra, distribuciones que ya habéis visto previamente en sus líneas de campo, y aquí estamos mostrando también en color verde las líneas equipotenciales. Para ver la superficie habría que hacer la revolución para verlo en 3D. Y podemos ver que efectivamente se cumple la perpendicularidad pues en cualquier punto, tal como por ejemplo pues este de aquí o cualquiera de estos. Otras propiedades importantes son que la densidad de superficies equipotenciales es proporcional al campo eléctrico. Lógicamente, cuanto más juntas estén unas con otras, significa que en un recorrido menor la integral me da el mismo valor, luego el campo ha de ser más grande. Además, las superficies equipotenciales no pueden cortarse porque tendríamos puntos al ser de dos superficies con dos potenciales a la vez, lo que no es posible. Y por último, si recordamos que a grandes distancias de una distribución de cargas las líneas de campo acaban siendo radiales, por la correspondiente perpendicularidad las superficies equipotenciales tendrán que ser esféricas. ¿Qué hemos visto por tanto en este tema? Resumiendo, primero la expresión de la carga puntual creada, o sea, del potencial creado por una carga puntual, bastante sencilla de recordar. Segundo, que para el caso de distribuciones lo que tengo que hacer es sumar las correspondientes expresiones de los puntos. Y por último hemos dado el concepto de superficie equipotencial y las propiedades más relevantes. Muchas gracias por vuestra atención. Por los pelos.